queridos Nakamas! ¿Cómo están? Hoy día venimos con un video más sencillo, más íntimo entre tú y nosotros. Estamos aquí tomándonos un cafecito, bueno, yo no tengo nada, pero íntimo, ¿ok? A eso vinimos, ¿por qué? Porque el 23, o sea, hoy, se cumplen 3 años desde que nosotros estamos aquí en Alemania, desde que decidimos migrar. Así que hicimos unas cuantas preguntas en redes sociales. De hecho, hace poco abrimos un TikTok. No había querido abrirlo porque ya manejo demasiadas cuentas y... Ya es suficiente. Pero mis amigos me dijeron, es que estás puro perdiendo tu tiempo, hazlo. Así que ahí también hicimos algunas preguntas y recopilamos varias para poder hacer como un resumen, ¿ok? De lo que vendría siendo estos 3 años en Deutschland. Así que eso, pues comentemos. ¿Quieres empezar? ¿Quieres decir algo antes de empezar? Sí, yo creo que estos van a ser los últimos videos que vamos a hacer en esta casa. Puesto ¿Verdad? que Nos mudamos. nos mudamos. Nos mudamos el próximo mes. ¿El 1 de julio? El 1 de julio vamos a hacer la mudanza, así que todo esto va a cambiar. Sí, así que qué rico que ahora podemos hacer esto en este spot tan bonito porque ahora tenemos un patio, el nuevo patio va a ser chiquitito. Pero bonito va. Pero va a ser precioso. Pero va a ser bonito Es igual. un avance para nosotros porque nos mudamos esta vez ahora solo nosotros tres con Nico y Chris. Y eso es maravilloso. Hace bastantes años que no vivimos solos, nosotros tres funcionamos increíblemente. Así que eso, estamos Sí. emocionados. Y solamente el espacio que necesitamos. Ahora es mucho. Sí, o sea, Es mucho. Es mucho. No necesitamos mucho. es verdad, pero es bonito. Y lo agradecemos por el tiempo que estuvo esta casa con nosotros. Sí. Así que eso. Dividí todas las preguntas en diferentes secciones, así que vamos a partir con el inicio, ¿ok? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué decidimos venirnos a Alemania? Eso me lo preguntaron igual varias veces, o sea, ¿por qué decidimos venirnos a Alemania? ¿Por qué decidimos migrar? Bueno, Hay muchas razones. hay muchas razones, en verdad. Pero principalmente la más grande, la más apoteósica e importante es que yo tengo sangre alemana in my blood. Corre el Deutschland. Así que por mi familia, yo tenía todo lo que se trata como mi árbol genealógico en una carpeta. Pero nunca yo le había prestado mucha atención. O sea, tenía todos los antecedentes que se necesitan y nunca le había prestado atención. Más que la simple anécdota de que yo tengo ancestros alemanes. ¿Qué sucede? Que un día hablé con Nico, le conté a Nico, y él me dijo, yo también tengo ancestro italiano, jajaja, jejeje. Y yo le dije, sí, mira, te muestro. Y le mostré la susodicha carpeta con toda esa información súper importante y a Nico le brillaban los ojos. Y dijo, ¿qué ocurre contigo? O sea, tú tienes realmente una posibilidad de sacar tu nacionalidad. O sea, lo mío son como ancestros ahí perdidos. Lo tuyo es real. O sea, tu abuela es alemana. ¿Qué? O sea, es que lo que pasa es que, claro, yo tengo familiares italianos que de Italia fueron a Argentina, que es lo más sabido, ¿cierto? Y después de ahí pasaron para Chile. De Mendoza pasaron para Chile. Y tengo familiares que tienen como documentación de eso, pero en Mendoza y ese rastro ya se perdió. Yo intenté hacerlo en las entidades pertinentes allá en Chile, pero al verme, o sea, al encontrarme que no tenía ninguna documentación y no podía seguir avanzando, bueno, nada, y no podía mantener el contacto, era como imposible generar ese nexo con la familia argentina, y dije, bueno, ya está, no pasa nada, ¿cachai? Yo, en verdad, era como una posibilidad. Un dato curioso. Claro, ¿no? Y en verdad nosotros estábamos, bueno, eso fue antes de conocer a Victoria, y ya tener esto en la cabeza de que, pucha, necesitaba este y este documento, que, bueno, en verdad eran varios, yo ya más o menos sabía más o menos como cuál era el camino para tener como una nacionalidad de otros países que estaba optando a eso, y yo, bueno, lo estaba optando porque, bueno, estaba muy complicada la situación y quería buscar como otro rumbo y tener como un tiempo más afuera, más allá de una working holiday que había como un plazo y después tenías que postular de nuevo, o si querías
como quedarte en el mismo país, tener como cambiar el visado, pero entre comillas como que uno podía saltar en país, ¿cachai? Un año, y yo la verdad es que no quería eso, yo quería mantenerme como en un país un tiempo mayor, y con esta como visa y con mis familiares como italianos, argentinos, como que pensaba poder hacerlo, no lo logré, y después cuando Vicky me dijo que tenía todo y me mostró, y realmente estaba casi todo, porque había documentaciones que teníamos que buscar, pero entre comillas como que podíamos ir a preguntar porque teníamos como un contacto de los familiares que todavía vivían en Alemania, de los familiares que se quedaron en Alemania. Podíamos mantener, o sea, podíamos hacer el contacto, podíamos preguntar, podíamos ver de la acta de nacimiento del bisabuelo, que eso no lo podíamos conseguir en Chile, sino que lo conseguimos acá en un museo. Al final resulta que todo esto se dio porque para mí era una simple anécdota, pero él ya tenía intereses de salir y yo la verdad es que jamás se me había pasado por la mente sacar la nacionalidad. Entonces resultó que después cuando ya él y yo nos juntamos y luego se dio el tema Y pasó tiempo, y pasó mucho tiempo, ya, claro. no habíamos, o sea, ya estábamos juntos un año y medio, 2 años, y salió el tema. Claro, lo que pasa es que yo estaba enfocada en terminar mi carrera. Yo soy así, o sea, como caballo en feria, me pongo una meta y voy. Y entonces yo nunca se me había pasado por la mente. Y luego él me metió el bichito y con eso recordé que yo cuando era muy joven, de hecho lo hablaba con mis amigas en aquel entonces, o sea, 14 añitos, 15 añitos. Yo me acuerdo que yo soñaba con venirme a Alemania. Yo siempre quise venirme a Alemania y siempre me decían, ¿pero por qué Alemania? Y yo, bueno, no sé. Simplemente algo me llama, algo me dice, tienes que venir a Alemania. Es que además, aparte como de eso, ya, ok, pero también está, y lo que la gente no ve es que nosotros crecimos con eso. O sea, a mí, toda mi vida, cuando chico, mi abuela me decía, como, me hablaba en italiano, me hablaba como un poco de lo que estaba allá, de dónde era, igual me mostraba cosas que quedaron, así como recuerdos. Claro, a mí también, mi abuela me hablaba siempre de su papá, Entonces, o sea, mi bisabuelo que era alemán, y de todas esas historias también. Entonces hay un interés, o sea, hay como una curiosidad más que nada. Y eso es más o menos como que lo que gatilla en mí también, como decir, chuta, me gustaría ir para allá, ¿cachai? Ver Claro. cómo, porque todavía mi familia está allá, todavía está en el norte de Italia y todavía está, o sea, a mí me han dicho que todavía está, tengo familiares allá. Claro, entonces Entonces, todavía está mi curiosidad. Si mezclas toda esa curiosidad y que realmente se está dando la posibilidad a través de mi nacionalidad, con el hecho de que la situación que estábamos viviendo en Chile no era muy buena, porque imagínate, dos músicos, los dos decidimos jugar la vía hardcore en Latinoamérica. Claro, es que lo que pasa es que Si le sumas eso con la realidad que estábamos viviendo, entonces claramente dijimos ya. Vamos con todo, porque en el fondo no hay nada que perder, pues. Vamos y miremos. Porque lo que pasa es que nosotros lo intentamos mucho en Chile. Yo lo intenté años y años y no funcionó. Y no es como que yo esté haciendo las cosas mal, ¿cachai? Yo lo intenté y la Vicky lo intentó, luchamos contra marea muchos años y la gente no ve eso, pero la realidad es que subamos la gota gorda, fuimos a las calles, weón, y nos encontramos con la cruda realidad, weón, de que los locales nos cobran, ¿cachai? Por tocar, de que no hay posibilidad, después pasó una cuarentena, se cerraron todas las posibilidades. Sí, fue duro. Entonces, weón, necesitamos, weón, nosotros disfrutar de lo que hacemos nosotros, o sea, de nuestra pasión, de lo que nosotros vinimos a esta vida, ¿cachai? A hacer. Claro, vivir, no sobrevivir. Teníamos ese sueño en la mente y por eso decidimos venir y migrar a Alemania específicamente. Bueno, y después de eso ya varios procesos que ocurrieron, pero ya se viene el siguiente, vamos con la siguiente pregunta. A ver, se me salió todo. Lo tenía aquí, no sé por qué se me... Bueno, también de decir que claro, en Chile tampoco las cosas andaban muy bien. Yo vivía en esos tiempos en la Florida y después vivía en Estación Central y nosotros tenemos un hijo y también eso fue un argumento, o sea, como un caso muy importante porque Chile dejó desprotegido a nuestro hijo. O sea, yo busqué colegio, buscamos posibilidad.
cuando nos mudamos de la Florida a Estación Central y estaba todo colapsado. Eso fue porque nos mudamos en un periodo que no era de vacaciones, o sea, nos mudamos A mitad de año. a mitad de año. Y eso quiso decir que en vez de hacer, poder encontrar un traslado, ¿verdad?, de colegio a otro colegio, como la comuna en la que estábamos estaba toda colapsada, no logramos encontrarle un colegio y sencillamente fue como ya, ese no es problema mío. Y no podía estar en el colegio de donde veníamos porque estaba casi 1 hora y media todos los días en la mañana, entonces al final, No, claro, imposible. ¿No? Lo que pasa es que al final, bueno, Santiago y Chile no nos estaban dando la calidad de vida que nosotros estábamos buscando, ni para nuestros hijos, ni para nosotros. Nosotros estábamos, de cierta forma, ¿cachai?, como independientes, pero sin trabajo. Entonces, como nos estaba costando un montón, no estábamos cómodos ni felices, estábamos con una cierta depresión. Entonces, como que Chile no nos entregaba lo que nosotros necesitábamos, y era bastante triste porque es nuestro país, ¿no? Pero al final uno tiene que tomar la decisión. No, y aparte que al final nosotros, tal cual, o sea, ya tomamos la decisión y como yo ya dije, caballo de feria, empezamos a juntar los documentos necesarios, juntamos todo, metimos los papeles, se demoraron 2 años y ya a los 2 años nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Chao. Y vendimos todo y nos vinimos pensando que aquí íbamos a poder conseguir las cosas rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo la nacionalidad, o sea, porque mi abuela es alemana. Y claro, y ahí viene un tema muy importante que tiene que ver con la ignorancia. Cómo la ignorancia es un arma de doble filo. Porque el ser ignorante puede ser algo muy malo, pero también puede ser algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la ignorancia te inhibe algo que hace que el ser humano se limite, que es el miedo. Al nosotros ser ignorantes, no tuvimos miedo y nos lanzamos nomás a la vida y vinimos acá creyendo algo totalmente diferente a lo que realmente iba a ser. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué esperábamos antes de llegar versus la realidad? La realidad. Bueno, todos nos decían que era una pésima idea porque, entre comillas, nosotros necesitábamos una serie de documentos para poder estar aquí tranquilos y que si no íbamos, entre comillas, vamos a tener que luchar y pelear y qué sé yo, pero no era muy diferente a lo que estábamos viendo en Chile. O sea, nosotros estábamos diseñados para pelear y luchar como músicos y peor. Como latino. No, y no solamente como latino, sino como músico, weón. Anda a hacerlo tú, weón, como músico, weón. Nosotros estamos muy acostumbrados a pelear y ir contra corriente, ¿cachai? O sea, venirnos a Alemania, ¿cachai? A pelear, ¿cachai? La situación, weón. Nosotros nos sentíamos capacitados como para hacer esa cuestión, independiente de que si nos iba a ir bien o mal. Y pensábamos que teníamos una punta de lanza, que era mi abuela, porque mi abuela sí tiene el pasaporte alemán. Ella es alemana, entonces pensábamos que viniéndonos con ella, nuestros trámites iban a salir mucho más rápido y que todo iba a estar bien. Al final nosotros venimos como a apurar el trámite acá, a nosotros a llamar acá, a nosotros presionar acá. Porque ya había pasado demasiado tiempo. Independiente de que nos dijesen, bueno, así como no pueden hacer esto, no pueden hacer. Al final nosotros hicimos oídos sordos porque nosotros ya entendemos, ¿cachai? Que eso puede ser cierto, de cierta forma cierto, pero al final también nosotros sabemos, bueno, que los temores de los demás siempre nos van a reflejar como sus temores. Y la realidad de los demás no tiene por qué ser nuestra realidad. Exactamente. Y de hecho fue así. Porque al final, ¿qué fue lo que pasó? Nos vinimos, costó, llegamos primero a Hamburgo, llegamos a un aparotel y nos quedamos un mes. Y en ese mes nosotros estuvimos todos los días dándole duro a la chamba, buscando casa, hasta que yo logré encontrar nuestra primera casa, que creo que ya que conocen. En nuestra primera casa, y ahí fue donde nosotros pudimos instalarnos, nos cambiamos y todo, pero todo esto con visa de turista. Ahí en ese momento nosotros no teníamos ni la menor idea, y esto ya pasa a ser un consejo, chicos, primer consejo de esta grabación, es que la visa de turista no hay forma, no hay manera de que sea cambiada. O sea, si tú vienes con visa de turista, tú te vas con visa de turista. Tú no puedes cambiar esa visa de turista a visa de trabajo, a visa de... lo que sea, no se puede. Tú tienes que volver a tu país y en tu país hacer los trámites que haya que hacer. Nosotros encontramos una salida y esa salida fue un poco riesgosa, no, fue muy riesgosa porque en el fondo lo que nosotros queríamos hacer era ganar tiempo. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Fue pedir asilo, asilo político, sí, asilo desde Chile. De hecho, causaba impacto a todas las personas a las cuales nos escuchaban, y de hecho éramos la familia chilena, estábamos como en boca de todos, la gente que estaba como en lugares grandes me refiero, porque en el fondo, Chile, pero si Chile no tiene ningún problema. Claro,
Nosotros nos basamos en los problemas políticos que hay en la zona sur, por mi mamá y todo el tema, porque yo trabajo en O política. sea, bueno, vivir en Estación Central, weón, es la anarquía total, weón. No, sí, sé, weón, pero, no sé ustedes qué pasa en su comuna, weón, pero para mí, weón, vivir en Estación Central, weón, es ya, un pero desastre, eso weón. lo sabemos nosotros como latinos, pero para ellos, como un pueblo estable aquí en Alemania, Chile no tiene ningún problema, está estable, ¿ok? Fuera de todo lo que nosotros como chilenos sabemos, que la injusticia, que la gente se queda ahí en los hospitales y se mueren en la lista de espera, ya. Tú y yo lo sabemos, lo tenemos claro, pero según los alemanes estamos todos perfectos, ¿ok? Entonces nosotros pedimos asilo con la única finalidad de ganar tiempo porque ya habían pasado casi los 3 meses y nos estaban deportando a todos, excepto a mi abuela. Y nosotros ya habíamos arrendado una casa, no, estábamos en total colapso mental. Entonces, ¿qué procede? Pedimos el asilo y nos mandaron a un lugar lejano. O sea, estaba a 3 horas y media de donde nosotros estábamos. Y nosotros pensamos que nosotros simplemente teníamos que ir y que al decir que teníamos casa nos iban a dejar volver. Wea que no fue. No fue así, pero lo logramos igual porque nosotros somos chilenos, entonces somos busquilla para nuestras cosas, logramos igual las cosas, pero fue porque tuvimos que activar nuestro modo chileno, porque si hubiésemos seguido las reglas tal como estaba, como ellos lo decían que debíamos hacer, literalmente hubiéramos tenido que quedarnos súper lejos dejando a Cristian con mis abuelos solo en donde nosotros estábamos viviendo. Y fue una época muy dura que duró, ¿cuántos meses, mi amor? Duró 1 año y medio. 1 año y medio donde estuvimos ahí con la lucha, fue muy estresante, fue muy difícil. Nos expusimos a bastantes momentos muy, con el cortisol aquí, pero lo bueno es que al final sí se logró, porque claro, después de que tuvimos que quedarnos en containers, porque eran lugares, aquí voy a decir algo un poco polémico, pero en las zonas donde se queda la gente con asilo político, hay muchos lugares que son, no solamente están aislados, onda literalmente te colocan en medio del bosque, en medio de la nada, sino que no solamente, o sea, también están todos Delimitado. Al final es delimitados y como te una... dicen que tú eres libre, tú puedes salir y entrar cuando quieras, pero en realidad no es tan así, porque tenés que estar siempre diciendo aquí estoy con una tarjeta, marcando no sé qué, o sea, como que en realidad sí, no eres tan libre como lo aparentan, y para poder pasar a ese lugar primero tiene que estar en la parte externa, que eran containers, literalmente containers donde estaban 4 camas y tenías que compartir baños todos cochinos, no, o sea, fue súper difícil. Y claro, estaban encerrados. Al final muchos parecían otro tipo de cosas, pero no lo voy a mencionar acá. En el fondo, ¿qué sucede? Que después de eso íbamos y veníamos. Logramos, y nos quedaban, no, que usted tiene que quedarse, y nosotros, no, pero es que tenemos a la familia ya, no sé qué. Bueno, nos daban permiso para irnos. Eso ocurrió 3 veces hasta que tuvimos la audiencia para poder defender por qué pedimos asilo político. Después de eso nos dieron chance de nuevo para irnos a la casa hasta nuevo aviso. Luego de eso nos llamaron y nos cambiaron a otro lugar que estaba mucho más lejos, a 4 horas de distancia, hacia, ¿dónde era? ¿Noroeste? en la parte norte de América, en Mecklenburg-Vorpommern. Y en ese lugar, claro, de nuevo, un edificio metido en medio de la nada, pero ahí no me puedo quejar tanto en realidad porque ahí nos dieron un departamento solo para nosotros, o sea, ya pasamos de estar en container a departamento, o sea, si literalmente hubiésemos sido solamente nosotros, la verdad es que para una persona que viene de otro país como asilado sin nada, eso fue un lujo, o sea, realmente ahí sí se vieron cambios. Sigues teniendo que tener que estar marcando siempre tarjeta y demostrando cosas. Sigue siendo muy estresante, pero al menos tenía un departamento precioso, grande, amueblado, con todo. Bien, te pasan plata, en fin. La cosa es que después de eso, nosotros nuevamente luchando, logramos volver. Ahí también tuvimos que enfrentarnos a varias personas súper intransigentes porque todo esto tú tenés que sumarle que los alemanes son una caja. O sea, no se te olvide que son una caja. Un cuadrado. Realmente ellos como que no pueden ser capaces de ver de que la vida no es blanco y negro. ¿Cachai? Entonces nos tocó mucha gente así hasta que al fin Dios, mira, justo la luz, mira, Dios nos colocó en nuestro camino a alemanes que no eran cuadrados, eran un círculo. Y decidieron escuchar porque nos rechazaron el asilo, nos negaron el asilo, pero dijeron, wow, calmado, ¿quién anda armado? Aquí esta familia elevó una solicitud de nacionalidad hace tantos años, no los podemos deportar, porque ¿qué pasa?
que cuando agarren su caso, y si sale positivo, si sale que ella es efectivamente alemana, porque uno no es alemana desde que te pasen la nacionalidad, por legislación tú eres alemana desde que naciste, aunque hayáis tenido la nacionalidad a los 80. Si me deportan, es como que hubiesen deportado a una ciudadana. Y eso yo después vuelvo con todo mi derecho alemán y demando al Estado alemán por haber deportado a una ciudadana alemana. Y por eso agarraron mi caso, porque se les hizo así, la pera hasta abajo, y dijeron, no, vamos a darle tolerancia al rechazo que ya me habían dado, porque nuestra situación cambió. Entonces ya no éramos asilados, estábamos en tolerancia. Y ahí agarraron mis papeles al fin, los revisaron. Claro, lo que pasa es que los casos siempre llegan a Colonia, cuento corto, los casos llegaron a Colonia de forma internacional y después en nuestro distrito lo llamaron, ¿cachai?, a las entidades gubernamentales, cosa que nosotros también habíamos hecho, pero como civiles tampoco nos hacen caso. Ellos tienen como una vía directa en la cual ellos están obligados a responder, ¿cachai? Entonces, de esa forma funcionó. Entonces, funcionó lo que nosotros habíamos dicho, ¿cachai?, que nosotros veníamos a hacer la presión, ¿cachai? Funcionó. Llamaron los documentos, bueno, pasaron por toda Alemania porque hubo un error por ahí, otra historia que en otro video podemos contar. Llegaron los documentos y por mientras nosotros nos dieron como una tolerancia, ¿cierto? Hasta que, entre comillas, hasta que ellos vieran los documentos. Ellos revisaron los documentos y al final le dieron la nacionalidad a la Vicky. Ese fue mi regalo de cumpleaños porque ocurrió en septiembre. Y no solamente a la Vicky, sí, al final nosotros optamos, o sea, porque claro, la abuela tiene la nacionalidad, entonces la Vicky, o sea, nosotros... Es que fue inmediato, lo que pasa es que se abrió una puerta. Nosotros hicimos la nacionalidad para la mamá la Vicky, para la Vicky y para Cristian, que es su hijo, o sea, las 3 generaciones. Claro, entonces fue como, literalmente, o sea, me dieron la nacionalidad a mí y todo el mundo ya estaba legal, porque en el fondo... De hecho, ocurrió todo al mismo tiempo. Su nacionalidad, a él le dieron su permiso de residencia por estar casado con una alemana. Mi hijo tiene la nacionalidad porque es hijo mío, mi mamá, ¿cachai? Entonces, en el fondo fue así, de un momento a otro pasamos de estar con pánico a totalmente legales y todo bien, él, todos, nosotros, todos legales. Entonces, en base a eso, claro, gracias a que nosotros vinimos con la ignorancia pensando de que no, todo va a estar bien porque estamos con mi abuela, no, todo está bien porque los papeles están... Nuestros papeles estaban reolvidados en medio de un archivero lleno de polvo en Colonia. O sea, tenían años para poder ver. Pero nosotros no sabíamos, nos confiamos. Y por eso nos vinimos. Porque después varias veces nos preguntamos, a nosotros mismos nos decíamos, si hubiésemos sabido todo lo que tuvimos que pasar para poder llegar a este punto, ¿nos habríamos venido? Y no, pues bueno. Siempre decíamos todos, no, o sea, la pasamos tan mal. Pero sabes que la verdad es que tampoco sabíamos, bueno, porque en Chile era intolerable. Bueno. Ya, pero por eso, porque no sabíamos y gracias a la ignorancia no tuvimos miedo, nos vinimos y mira, el resultado terminó siendo algo bueno. Es que aunque al final, costó, dolió y lloró. Es que al final fue como una presión por todos lados, weón. Fue como el tema de que ya no estamos, o sea, sabemos, ¿cachai? Y todos nos dicen que no está recomendado, de que era complicado, que iba a ser difícil, que capaz que en una de esas nos tengamos que devolver. Pero también está el otro lado, ¿cachai? Que Chile nos presionaba, ¿cachai? O sea, Chile estaba mal, weón. Independiente de que a nosotros nos digan no, si tampoco está mal, ¿cachai? Como que entre comillas nosotros lo tengamos como... Lo social. Que nosotros normalicemos la violencia, que nosotros normalicemos, ¿cachai? Que tú tengas que ver 3 veces para ir a comprar el pan, weón, porque pensáis que te van a asaltar, weón, de ida y de vuelta, ¿cachai? Y que no puedas salir por la noche, que ni siquiera puedas salir del día, ¿cachai? Y tú tengas que mirar para atrás todo el rato, ¿cachai? Eso no es vida, weón. No, weón. La última pregunta es por qué elegimos esta ciudad o cómo terminamos acá y en el fondo fue muy orgánico. O sea, mi mamá compró los lugares, compró los pasajes y todo y por eso terminamos en Hamburgo. Según Nico, lo que me está diciendo ahora es que fue porque nosotros queríamos hacer un negocio y por eso terminamos en Hamburgo porque es un puerto. La verdad es que yo ni me acordaba de eso, pero... Ya estamos acá y aquí donde estamos viviendo ahora fue lo mismo. O sea, fue porque la primera casa que cayó, el primer lugar a donde llegamos y así. Porque fuimos a buscar a muchos pueblos. O sea, Lüneburg fuimos a buscar casa, en Bremen y fuimos a ver casa. O sea, fuimos a todos los lugares como de alrededor de Hamburgo fuimos a buscar. Así que
¿O era Hamburgo? No, también fuimos a Bremen y Lüneburg y claro. Y en Hamburgo también buscamos, pero eso. Vamos a la segunda parte, adaptación y choque cultural. ¿Qué fue lo más difícil al principio? No, o sea, yo creo que al principio... Bueno, todo lo que hemos contado. Claro, sí, todo lo que hemos contado. Es que fue no solamente la... Yo diría que fue todo emocionante, pero también fue todo muy extremo. O sea, con lo que ya les contamos, lo del asilo, lo de encontrar casa, que también fue duro, que la gente confiara en nosotros para poder arrendar. De hecho, considero, y ad hoc a lo que ya tenemos como experiencia y a lo que hemos visto que le pasa a otras personas, que en realidad en un mes encontrar una casa fue muy rápido. Y yo creo que eso fue simplemente porque esa casa nadie la quería arrendar. Porque era una casa que llevaba 2 años abandonada, había mucho que hacer en esa casa, era mucho terreno, ¿cachai? Más el precio, entonces yo creo que ningún alemán la quería arrendar y por eso nos dijeron, ok, tómenlo ustedes. Yo creo que al final, claro, eso fue la más difícil, la burocracia y el entender que si ni siquiera tenía una dirección, eso no podía desencadenar nada, no podía avanzar. Otra pregunta es, ¿qué fue lo más raro que vimos al llegar? Yo creo que más que raro, o sea, un tipo de choque cultural que tuvimos al comienzo, yo creo que lo más cuático de todo fue en lo cuadrados que son, porque realmente tuvimos que lidiar con muchas personas que parecían una IA. O sea, eran robots. Nosotros consideramos que literalmente era hablar con un robot porque no eran capaces de entender, no eran capaces de transar eso y ver que lo contradictorio también con el hecho de que son tan con el tema de la limpieza y reciclar y todo, pero al mismo tiempo fuman como chimenea y está todo el suelo lleno de cigarros. Esas cosas también eran como un poco contradictorias. Yo, claro, socialmente está como aceptado, bueno, tirar la colilla así y da lo mismo si te vean, como, da lo mismo. No, pero para mí lo más raro fue algo que, que la población, que la mayoría de la población sea adulto mayor. Para mí fue muy raro. Por ejemplo, yo ahora estoy, claro, en un pueblo en el norte, no estoy en una gran ciudad, estoy muy cerca de Hamburgo, pero cuando tú vayas a tomarte un helado, que estés como en un día soleado, que es muy raro, todos aparecen, ¿cachai? Porque por lo general todos se esconden en sus casas, todos aparecen y la gran mayoría son abuelitos. De hecho, Entonces eso es muy raro. hibernan. Es raro. Nosotros siempre decimos que los alemanes hibernan, literal. O sea, en invierno a nosotros nos sorprende en donde vivimos que de repente llega el verano y hay demasiada gente que tú decís, "Uy, No, pero para mí lo más raro fue eso, así como que ver muchas cabecitas blanquitas, así como muchos abuelitos Hay y, muchos y abuelitos. nadie más. O sea, no jóvenes, así que nosotros nos ven como algo raro. De hecho, nosotros ahora que este año fuimos a Ámsterdam y vimos a tanto joven, fue muy cuático, Sí, fue muy intenso. mucho movimiento. Porque fue como... Fue Wow. totalmente diferente. Sí, bueno. porque sí, estamos ya muy acostumbrados a la quietud y a que sean puras cabecitas blancas, es verdad. Bueno, varias gente, ¿por qué decidieron irse? Eso ya lo contamos en el otro. ¿Hay discriminación frente a los latinos? Yo diría que no. Yo encuentro que Yo diría que en general, En general, o sea, al 100% general, yo diría que no. Pero yo diría que la discriminación va más hacia la gente de Medio Oriente, hacia los turcos, claro, nosotros los no marroquíes, somos como... o la gente afroamericana. Nosotros no somos el porcentaje mayor como No. de migración aquí en Chiquititos, Alemania. sí. Por lo general viene como de Medio Oriente, ¿cachai? Como de esos lados, pero aún así se siente... O sea, yo he sentido como una cierta discriminación, pero como que... entre Pero no por comillas, ser latino, es que ese es el tema. Sí, no sé No por te la- discriminan por ser latino, te discriminan por ser extranjero. Que es muy diferente, porque si estamos hablando sobre discriminación directamente y específicamente por dónde vienes, de dónde vienes, eso va más orientado a la gente de Medio Oriente, todo el rato, o sea, totalmente. Por tema de religioso, Sí, por y tema de costumbre. claro, pero totalmente, o sea, los latinos no tienen nada que ver, pero si es que es por extranjero, o sea, si es que pasa, porque insisto, y nosotros no hemos tenido muchas experiencias con discriminación, entonces como que me estoy un poco, diría que por algunas situaciones puntuales o por cosas que he escuchado de amigos que viven acá, pero claro. Por lo general, no mucho. Otra cosa, muy complicado el idioma. El idioma sí, claro que es complicado. Es complicado. Porque no es nada Es parecido que al español. vienen O sea, de diferentes raíces. hay algunas palabras que vienen asociadas al latín, ¿cachai? Que más o menos como que pueden ser bastante similares, Sí. pero por lo general no. No, es que vienen de diferentes raíces, entonces inevitablemente para una persona que habla español es complicado aprender alemán. Pero mira, todo esto se trata de constancia, de paciencia y al final
al final de costumbre, práctica, escuchar y realmente tomártelo en serio. Si que te lo tomas en serio, aprendes. Y aparte que también hay algo que yo siempre digo y que a mí me molesta, que es como gracias a las películas, en el fondo a Hollywood, cómo han pintado a los alemanes. La gente allá en Latinoamérica tiene un concepto un poco equivocado a cómo realmente son los alemanes. O como suena el O idioma. cómo suena el idioma. Porque mucha gente es como que me tiran memes y chistes sobre y como que hablan así golpeados. Y sabéis que no es tan así. O sea, obviamente hay lugares donde sí hablan más golpeados, porque de hecho en el mismo Alemania hay alemanes que no entienden, que son del norte, no entienden a los alemanes del sur, porque tienen, al igual que en Chile, tienen diferentes acentos o palabras, igual como pasa en Chile. O sea, yo usaba palabras por el sureñas que Nico no entendía. Y nos pasó hablando el mismo idioma. Entonces, pero pasa aquí también. ¿Qué sucede? Que no es tan así. O sea, no hablan tan golpeados, no es tan violento como lo muestran en las películas. Y lo sé porque nosotros tenemos varios amigos alemanes que no hablan así. A mí, a mí lo que me pasa es que, claro, nosotros no tenemos mucho... No estamos muy próximos a ese tema del idioma como golpeado, duro, ¿cachai? Porque acá es más blando, weón. En el sur es más golpeado y más garrapeado y la R es más marcada. Acá no, en el norte no. Bueno, ¿qué costumbre alemana nos sorprendió más? Bueno, aparte del tema ¿Qué costumbre alemana? del cigarro, de tirarlo al suelo, que igual fue como... Y la cantidad de cómo fuman, sí, eso sí. No, pero costumbre. Pero costumbre, claro, costumbre alemana nos sorprendió. Yo diría que las costumbres que nos sorprendieron, pero para bien, son las tradiciones, como la del Osterfeuer. ¡Ay, que me encanta esa tradición! O ver ya por primera vez las tradiciones que tienen que ver con la Navidad. O sea, cómo se vive la Navidad aquí. Es que es como que tú eres parte de una película. O sea, de las películas que veía y cuando allá en el sur, o sea, en Chile, se veían. O sea, es muy bonito, se siente muy bien. ¿Qué otra costumbre puede ser? Al final yo siento que cada parte como de Alemania tiene sus propias costumbres. La más fuerte es, claro, la número uno es Navidad, es la más fuerte. La segunda es la de Pascua, es la del conejo de Pascua, Claro, donde que hacen como esta ponen bienvenida a la huevitos en los primavera. árboles, ponen huevitos pintados. Hacen la bienvenida a la primavera y al verano. Y en verdad, como que se acabó el invierno, esa es como la segunda más fuerte. Y como acá en el norte, bueno, en el sur también tienen sus propias costumbres porque hay festivales, ¿cachai? Como en la mitad de Alemania hay como festivales, carnavales, abajo hay como sus propios como rituales y cosas extrañas, weón. Y nosotros tenemos acá en el norte, weón, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos como los cultivos más grandes como de Alemania. Acá como que se cultiva la mayor cantidad de manzanas, papas, weón. Nosotros sacamos como espárragos, weón. Sí, Están los espárragos la gente blancos. acostumbra a ir a cultivar sus espárragos a los lugares grandes, a cosechar. O por ejemplo, tienen esta cosa de la confianza, de dejar cajitas para que tú dejes tu dinero y tú vayas a sacar flores. Eso también es una costumbre. Bueno, campos grandes de flores tienen su cajita, te dejan el cuchillito y tú vas y cortás y dejas ahí la platita. O sea, confianza total y tú cultivas tus propias florcitas, cosecháis tus propias flores. Y es muy bueno. Me dio la dislexia. Pero claro, hay varias costumbres bien bonitas y la verdad es que yo ya me siento bastante climatizada. De hecho, ya me está pasando, a nosotros nos está pasando el choque cultural a la inversa. Este año que fuimos a Chile, el año pasado que fuimos a Chile, nos ocurrieron choques culturales a la inversa y nunca pensé que no iba a pasar eso. O sea, hubieron situaciones que fue como... No lo teníamos presente, pero no. pasó. Otra pregunta, ¿qué es lo que más nos costó de entender del idioma? O sea, al principio, el Nico fue el más choro. O sea, él iba con todo, hablaba con lo poco que habíamos logrado aprender en Chile y él lo logró, pero con todo. Ahora, de hecho... A él le entregaron su B1, él ya terminó su Deutschkurs y él oficialmente tiene certificado B1, así que eso pasó hace poco, así que felicidades aquí al Nico, sí, lo hizo bien. Así que súper. Con eso ya él podría postular para tener su doble nacionalidad también. Y bueno, y obviamente se puede quedar sin que lo echen porque tiene... Bueno, eso ya da para otro video. Eso va para otro video, pero en el fondo necesitaba una 1 para poder quedarse, porque es casado conmigo. Pero él ya tiene un B1, entonces está muy por delante. Vamos con la otra.
¿nos sentimos integrados o todavía nos sentimos extranjeros? Esta pregunta es muy interesante cuando la vi porque yo diría que 50-50. ¿Por qué? Porque yo creo que mucho extranjero inmigrante aquí va a estar de acuerdo conmigo cuando digo que cuando tú migras de tu país, de repente te sientes como que no perteneces a ninguna parte. Y me di cuenta cuando volví a Chile, porque de repente me sentí ajena en mi propia tierra. Y acá, pese a que ya me he acostumbrado a muchas cosas, sí me siento integrada en bastantes sentidos. Tengo mis amigos alemanes, tengo un grupo saludable de personas. Aún así, yo sigo sintiendo que no pertenezco, porque yo no crecí aquí, no soy parte de esta cultura. Me falta mucho todavía para poder siquiera poder comunicarme bien. Entonces, claro, yo siento que soy como de ningún lugar, pero no lo veo como algo malo. De hecho, lo veo como algo bonito, porque siento que te da la oportunidad de poder seguir conociendo el mundo. De hecho, ya no le tengo miedo a irme a vivir a otro país. Lo hemos pensado varias veces, porque en el fondo, cuando lo haces por primera vez, tú ves que es un monstruo enorme. Pero después, cuando logras superar cosas tan difíciles como las que pasamos, como que ya veis que no es un monstruo. En realidad, es solo un paso. Y no es tan difícil. O sea, es difícil, pero no es imposible. Ya, el monstruo gigante ahora ya no es un monstruo, es simplemente una puerta. Y eso se siente bien. O sea, me siento como un poco invencible en ese sentido. A mí me pasa que en Chile, depende de la comuna que tú vivas, te vas a sentir mejor o peor. Cuando vivía en la Florida me sentía mejor que cuando vivía en la estación central. Y cuando vivía en Huechuraba me sentía mucho mejor que en cualquiera. Aunque también había como delincuencia y todo. Entonces, pero además, porque yo siempre viví en la ciudad, en la capital, pero independiente de eso, yo me siento hiper chileno, yo me siento, o sea, que nadie me va a quitar eso. No, O sea, obvio, yo lo tengo, weón, tan adentro, weón, el ser chileno, weón. No, y yo amo mi Eh, cultura. O sea, yo adoro el folclore, adoro todos los días de mi vida extraño poder ir a una esquina y comerme un completo. O sea, siempre tener que yo andar improvisando para poder hacerlo. O sea, es que yo, como dice nuestro querido Álvaro Barriento, una cultura se reconoce por su gastronomía. Y eso me lleva a la otra pregunta y no, pero es que última. quiero decir algo más. Ah, Sí, es que dale. lo que pasa es que, claro, yo me siento muy, muy, muy chileno. Me gusta mucho la cultura que tiene Chile. Aún así no me gusta mucho cómo se comporta la gente, weón. Siento que les falta harto trabajo, weón, social. Ujú. Y una entidad así como tener como una entidad bastante firme, eso yo siento que nosotros renegamos un poquito de esa cuestión y yo siento que no debería ser así. Porque es maravilloso. Chile, Claro, no hay que sentir vergüenza y un país precioso. mucha gente siente mucha vergüenza del país mismo, Ujú. ¿cachai? O sea, pueden decir, no, es que es precioso el paisaje y toda la cuestión, pero la gente también es muy hermosa, es muy bonito la cultura y lo que pasa, ¿cachai? Cercana. Solamente que falta, weón, ser como un poco más respetuoso entre todos, weón, porque eso se está dejando de lado. Y Pero yo, que eso también es por o sea, cosas culturales, o sea, por pero- cosas pero- gubernamentales, la no, desigualdad. sí, pero yo siento que todos tienen un poco de culpa, weón. Porque nosotros también como sociedad, weón, necesitamos aportar, weón. O sea, tirar para adelante en ese sentido, weón. O sea, ser responsables como nos comportamos nosotros mismos. O sea, al final, weón, nosotros somos los que le damos la identidad al país. Y aparte, me pasa mucho, weón, que al ya estar en estos 3 años acá en Alemania, yo también me siento un poco identificado, ¿cachai? Y me gusta mucho cómo se vive acá, ¿cachai? Yo me siento muy representado, ¿cachai? Como por lo que es Alemania. Me siento muy, muy, muy identificado, me gusta mucho, me gusta el poder, weón, salir, weón, estar tranquilo, la seguridad es innegable, Ah, ¿cachai? sí. También me gusta el hecho de cómo uno se relaciona con las personas porque no, es bastante parecido como a lo que tenemos en Chile. Sí, eso no Y, lo cambiaría nada, la seguridad que se tiene aquí. y, O sea, yo y- poder caminar de noche y que no, saber que no me va a pasar nada. Esa seguridad que se vive aquí en Alemania, al menos donde estamos nosotros, porque sé que hay zonas de Alemania que no son tan seguras.
son innegables, son maravillosas y yo le agradezco cada día de mi vida. A mí también me pasa que después de vivir tanto tiempo acá, que después cuando yo salgo del país, y eso no ha pasado hace poco, ¿cachai? Que cuando yo salgo echo mucho de menos volver al ¡Uy, país. sí! Cuando ya vuelvo al país es como, weón, no, por fin, weón. Me siento en casa y me siento segura y eso Independiente, se siente muy bien. y claro, nosotros hemos salido pocas veces, ¿cachai? Hemos ido a Dinamarca, ¿cachai? Y hemos ido a Holanda. Y cuando fuimos a Dinamarca, ¿cachai? Como que es bastante parecido al país, así como a Alemania, pero aún así nos sentimos muy... nos sentimos muy como... nos sentimos muy bien de volver a casa. Sí, volver. Lo sentimos como casa. Sí, cuando cruzamos la frontera era como, sí, estamos en Alemania de nuevo. Y es, no, wow, se siente hermoso. O sea, porque era extraño, yo no pensaba sentirme así. No, y porque en el fondo eso igual demuestra que sí nos sentimos integrados, pues sí nos sentimos en un hogar. Y eso es algo que se agradece. Agradezco poder saber que puedo mandar a mi hijo al colegio y sé que no le va a pasar nada, que no lo van a violentar, que va a poder irse seguro, que no, no lo van a asaltar. Agradezco que a mí no me va a pasar nada, que bueno, puedo olvidar algo y no me lo van a robar. O sea, la gente aquí se te olvida algo en la calle y te la dejan ahí en la orilla. No se la llevan. No son oportunistas. O sea, realmente tú puedes dejar tu bici aquí afuera de tu patio y no te la van a robar si se te olvida dejarla conectada. Entonces, mira, son tantos factores que hacen que uno diga, ok, extrañaré mi idioma, extrañaré a mi gente, que puta que extrañamos a nuestra gente allá. Chicos, ustedes saben quiénes son, los tenemos en nuestra alma todos los días, nuestros pensamientos los extrañamos 1000%. Pero son estas cosas que hacen que uno dice, bueno, tenés que continuar, porque nadie más vive tu vida, o sea, eres tú y tenés que continuar. Y bueno, para poder terminar con esta sección, ¿qué tal la comida? Esa otra pregunta, por eso ahí Álvaro Barriente salió al show. ¿Qué tal la comida en comparación? Y bueno, sorry, not sorry, pero la comida latinoamericana no tiene comparación, hermano. O sea, la comida chilena, la gastronomía chilena es la mejor que hay. Y no me la podéis comparar con la gastronomía alemana. Sorry. Es rica. Me gusta la comida que he comido acá. Pero no. No. O sea, no hay punto de comparación. Ya, con respecto como a la comida, a la gastronomía, yo creo que claro, Latinoamérica gana por goleada, weón. Y Alemania no tiene nada que ver acá, weón. Como que, claro, en fruta y verdura ganamos y eso lo hace todo. Tenemos carne, los platos son muy ricos. Y Alemania, aquí en Alemania al final como que tienen como una mezcla de todo y como que qué rico, el kebab. Pero el kebab no es alemán. El Duna. El Duna no es alemán, así que... Pero es súper rico. Pero es súper rico. Bueno, vamos a la siguiente porque son varios puntos y nos hemos alargado muchísimo. Trabajo, dinero y vida diaria. ¿Es caro vivir en Alemania? Sí. Siguiente pregunta. Sí, no. Es que sí, pues es caro. ¿Cuánto gastamos al mes aproximadamente? Mucho dinero. Lo que pasa es que aquí tenés que ponerte a pensar de que, ok, es caro, pero los sueldos también son elevados en comparación. Pero si tú te ponías a pensar, igual vivís justo. O sea, nosotros al menos vivimos justos. ¿Por qué? Porque como la vida es cara, como los arriendos son millonarios, la plata que se compensa ganando más dinero, más sueldo, ¿cachai? Como que una... No, yo siento que está bien, güey. Incluso tú ganando con un sueldo mínimo... Se está yendo la batería, ¿no? No. Tú con un sueldo mínimo la podías hacer, güey, y allá en Chile no la podías hacer. Claro, no. Efectivamente, allá en Chile no podía, acá trabajáis menos, ganáis más sueldo y... Entonces, en el fondo, sí es caro, pero se compensa con pero podía hacerlo, imagínate, weón, con un sueldo mínimo tratando de arrendar, weón, en Santiago Centro, weón, onda, no, weón. Mira, ¿y con cuánto gastamos alrededor? Bueno, no voy a decir cifras específicas, pero sí voy a decir que a diferencia de Chile, que pagábamos todo lo que había que pagar y nos quedábamos sin nada, aquí logramos quedarnos con un poquito para poder ahorrar y poder continuar. Así que eso es muy bueno. ¿Cómo conseguimos trabajo? Nosotros empezamos a trabajar cuando estábamos con asilo, porque una señora nos escuchó hablando español, le gustó el español, ella resultaba que estaba buscando personas para hacer el aseo, en donde trabajamos por primera vez, que era en un polideportivo, y nos logramos hacer toda la tramitación con el asilo, porque tú podéis trabajar si pedís permiso. Nos dieron el permiso y ahí trabajamos hasta... Nico renunció hace no mucho y yo también renuncié el año pasado en mayo, entonces en verdad como que todo bien con eso. Fue el destino.
¿Se puede vivir bien siendo extranjero? Sí, sí se puede. Porque si tú querés trabajar, hay trabajo. O sea, la gente, aquí necesitan gente para trabajar. Depende de ti, de cuánto te mováis, de cuánto te esfuerces por conseguirlo. Vida en pareja. ¿Mudarnos fortaleció o complicó la relación? Esto es muy bueno. Nosotros siempre hemos tenido una relación muy fuerte. Muy buena, muy unida. Y yo creo que sí. Yo creo que efectivamente esto hizo que nosotros evolucionáramos Sí, fue mejor. Sí, Totalmente mejor. evolucionáramos como personas individuales y como pareja. O sea, Mil veces mejor, weón, porque sí. uno tiene como su método, weón. Sí, no, yo creo que sí. O sea, sí. Sí, es que al final uno forma, ¿cachai? Como, y el vivir solamente nosotros, ¿cachai? Como un núcleo familiar, agiliza todo, weón. Sí, ¿no? Y aparte que, sí, insisto, o sea, nosotros veníamos de una base muy sólida, pero efectivamente todo esto nos mostró otras partes de nosotros que no conocíamos porque era nuevo para nosotros mismos. Solo fortaleció lo que más lo que teníamos, o sea, muy fuerte. Ya, ¿qué más? ¿Qué fue lo más difícil como pareja viviendo fuera? ¿Qué fue lo más difícil como pareja viviendo aquí en el extranjero? Ya sé, la época del asilo, cuando teníamos que dejar a Cristian. Era complicado. Eso era duro, porque teníamos que muchas veces dormir para no exponerlo a él a situaciones duras. Lo dejábamos con los tatas, que él fuera a su colegio y que tuviese más independencia, y nosotros teníamos que dejarlo, o sea, irnos muy lejos, y eso nos provocaba una ansiedad horrible. O por ejemplo, hubo una época en que yo pensaba que me lo iban a deportar a él y a mí no. Y yo pensar que me lo iban a alejar de mí, es que yo me daba una crisis de pánico horrible, yo sin él no me veo. Al final como la separación de la familia. Claro, la separación de la familia fue difícil, sí, es la verdad. incertidumbre al principio. ¿Cómo manejamos, uy, esta es dura, cómo manejamos la nostalgia o momentos bajos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos la nostalgia o momentos bajos? En el fondo la nostalgia, mira, la única cosa que nos provoca nostalgia a nosotros es extrañar a nuestra gente, o sea, a nuestros mejores amigos, a nuestra familia ya. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, nos damos mucho amor, o sea, él y yo nos abrazamos, nos damos amor porque en el fondo es mi compañero, es un gran amigo, es todo. Y al así. final igual también tenemos las facilidades de que nos podemos Exacto. comunicar, nos podemos comunicar. Eso no existía antes. Sí, y ahora está a la mano, solamente hay que hacerlo y con eso baja bastante la ansiedad. Bueno. Una videollamada y terapia, chiquillos. Tomen terapia. Nosotros tomamos terapia porque es bueno tomar terapia. Siguiente. Sí. Lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo que más nos gusta de vivir en Alemania? Bueno, ya lo dijimos. A mí lo que más me gusta de vivir aquí en Alemania definitivamente es la seguridad. La seguridad es lo que yo amo y no cambiaría por nada. Sentirme totalmente segura, sentir que no me va a pasar nada. Eso lo amo. Y la conectividad. Bueno, aquí está todo conectado. Oh, que me encanta poder saber que puedo ir de Hamburgo a Múnich en un solo tren. O sea, es que de verdad, rápido, no. Está todo conectado. Y eso me gusta mucho. Sí, igual. ¿Sí? Igual. Cambio de spot. Tuvimos que cambiarnos porque se apagó la cámara. Se acabó la batería, efectivamente, sí. Yo le dije, se está acabando la batería. Me dijo que no. Sí, se está acabando la batería. Habíamos quedado en lo que menos nos gusta. Y claro, nos habíamos quedado pegados porque no se nos había venido nada a la mente. Pero ahora, pensándolo bien, lo tenemos re claro. La burocracia, güey. Sí. La burocracia acá es una cosa para lo que tú no estás preparado. Porque nadie está preparado. Ni siquiera los mismos alemanes están preparados para la burocracia de acá. Porque, ok, muchas veces esa burocracia que tú haces sí lleva un resultado. O sea, realmente tú obtienes, después de hacerlo, el resultado. A diferencia, por ejemplo, de Chile, que tú tenés que hacer 1.000.000 de cosas y a veces ni así conseguís tener un bono. Aquí, no, sí, si tú lo mereces y haces la burocracia, la obtienes. Pero te puede demorar años. O sea, es que es una cosa que de verdad terrible. Pero bueno, la burocracia no es algo... más largo que las 12 casas. No es algo agradable para hacer la burocracia. ¿Qué es lo que más extrañamos de nuestro país? Puta, que echo de menos el 18 de septiembre. Yo la verdura. Verdura, fruta y verdad, las ferias, claro. Sí, poder comprarte una sandía de este volado por... Oh, sí. Yo echo de menos la fruta y las verduras. Echo de menos el poder conversar con la persona del kiosco. El caserito. Claro, como esa conversación, sí, o esa como... Casual. Claro, lo casual. La playa.
Echo de menos la Ah, playa. también, Oh, bueno. echo de menos la playa. Porque claro, aquí sí hay playa, Pero no es lo mismo. pero no es lo mismo y tenéis que pagar. No, no pienses como playa Aquí- que... No, no. No, y tenéis que pagar, güey, para poder entrar. Otra cosa. Estaba sufriendo. ¿Qué cosas no cambiaríamos por nada? Uy, ¿qué cosas ¿Cómo? no cambiaríamos por nada del mundo? Mis sueños. Sí. Porque piensa que nosotros hemos tenido que trabajar haciendo el aseo y para poder vivir aquí y poder seguir luchando por la música, por hacer nuestros sueños. Y claro, eso es algo que por un lado es muy desagradable, o sea, que trabajar en limpieza no es algo agradable, pero es algo que estamos haciendo para llegar a ese sueño. Y eso es algo que yo no cambiaría. O sea, si tengo que seguir sacándome la cresta para poder conseguir eso, porque por primera vez en mi vida estoy viendo resultados, yo creo que eso yo no lo cambiaría. O sea, voy a seguir transando mi comodidad para poder conseguir el objetivo final. Y yo creo que eso es algo que yo sí... Eso sí, uno sigue buscando nuevas oportunidades. Por ejemplo, con Nico estamos buscando para poder salir del rubro de la limpieza y meternos a, no sé, ventas. Pero aquí no es tan fácil como meterte ahí a H&M y vender, porque aquí también necesitas hacer una carrera de vendedor que se llama Ausbildung. Y necesitáis hacer un Ausbildung para todo, güey. Claro, y eso nos lleva al punto de la burocracia. Bueno, en fin. Sí. Ya, viajes y aventuras. ¿Cuál ha sido nuestro lugar favorito en Alemania? Nuestro lugar favorito de Alemania. A ver, a mí, bueno, yo creo que de todos los lugares a los que he ido, Lüneburg. Me gusta mucho Lüneburg. Y luego vendría Hamburgo. Sí. No, yo, claro, yo iría a Hamburgo y el campo. Oye, yo pensé que te gustaba Bremen. Es que me gusta Bremen cuando es Navidad. Sí, Bremen es su feria navideña Sí. favorita. El viaje más loco o inesperado que hicimos Dinamarca. Sí. Todo el rato. O sea, cuando vino mi suegra, nosotros pensábamos que íbamos a ir a Berlín y ya, pero como ella estaba acá, se calentó y dijo, es que estoy tan cerca de todo. Y yo como, pero suegrita, y me dices que quiero. Y fue como, salió así, de la nada, rápido, veloz, sin planear. Yo lo tuve que organizar muy rápido. Y Dinamarca. Eso sí, fue muy espontáneo, Sí. pero fue muy bonito. Y lo mejor es que fuimos con nuestros amigos, la pasamos súper bien. ¿Alguna experiencia divertida o vergonzosa? Ay, cuando conocí al Adrián. En mi caso, cuando conocí a nuestro amigo que es alemán colombiano, que ustedes ya lo han visto en varias historias, me pasó que yo iba en el bus y ese día había llovido, era lluvia de verano. Y yo me senté justo en un asiento que estaba todo mojado. Entonces yo me siento y quedo como, oh, y mi mamá me dice, ¿te quieres cambiar? Y yo le dije, sí, porque me acabo de mojar todo lo que es hoyo. Y lo dije súper fuerte y me cagué la risa. Y ella me dijo, ay, pero Vicky, no lo digáis así tan fuerte. Y yo dije, ay, ¿quién me va a entender aquí? No termino de decir eso y Adrián estaba sentado al frente y me dice, chilenos, y yo, ¡ah, no puedo creerlo! Y yo gritando, ¡me mojé el hoyo! Ay, pero bueno, en mi vida me han pasado tantas cosas vergonzosas que eso queda muy debajo del escalafón. Queda poco para terminar. Reflexiones de los 3 años. ¿Valió la pena venirnos? Totalmente. Totalmente. No, totalmente. Valió cada puto segundo. Sí. ¿Nos quedaríamos más tiempo, no? Sí. Ya mira, sí, porque Sí, de hecho sí. estamos planeando un nuevo integrante y ya se viene pronto. Pero, o sea, sí, pretendemos quedarnos acá, pero no, yo no sé si yo me voy a quedar aquí para siempre. O sea, obviamente él tampoco, si me voy yo se va conmigo. Pero lo que quiero decir es que yo le he dicho ya varias veces como que no sé si este sea mi destino final. Estamos planeando ver más países, pero entre comillas como que, claro, nos queremos quedar acá, pero estamos viendo, tenemos el ojo en varios países más. Ponte tú, si me gano la lotería, ni cagando me compraría una casa aquí en Alemania. Como que yo antes de comprarme una casa y asegurarme la casa, primero buscaría otras opciones. Antes de decidir aquí finalmente si quedarme. Yo creo que nos falta más experiencia. Sí, yo me quería ir a Japón. Claro, la Vicky se quería ir a Japón. Yo me quería ir a Japón a vivir y él está como... y yo como, bueno, Japón. ¿Qué haríamos diferente si empezáramos de nuevo? Yo me vendría sola con él y con Chris.
¿Algo más? Totalmente de acuerdo. ¿Recomendamos mudarse a Alemania? Sí. Sí. Hazlo. Y si no es Alemania y es otro país, hazlo. Hazlo igual. Sale de tu zona de confort. Sale de ahí. Porque te va a hacer crecer y vas a conocer partes de ti que nunca pensaste que estaban dentro de ti. Vas a conocer tu fortaleza. Tú solo tenés que hacerlo. Tírate a la piscina. Yo sé que asusta, yo sé que se ve grande el monstruo, pero tú hazlo, porque vas a conocer una parte de ti que nunca pensaste que ibas a conocer. Sale de tu zona de confort. Te lo recomiendo al 110.000%. Recomendado. ¿Sí? Sí, uno madura y crece mucho. ¿Y te recomendarías Alemania? Sí, sí. De todas maneras. Sí, es bonito. A Aparte- donde mires, es precioso. Ujú. Vale la pena, definitivamente. Y por último, para terminar este video, antes de decir estas preguntas, por favor, si te gusta este tipo de contenido, déjanos en la caja de los comentarios si tienes más preguntas, si te gustó, cuál es tu experiencia. También te invito a suscribirte al canal, darle like y comparte para que otras personas, otros nakamas lleguen a nuestra familia. Por supuesto. Consejos. Los consejos que tenemos para darles. ¿Qué consejo le daríamos a alguien que viene, que quiere venir? Alguien que quiere venir, que todavía no viene. ¿Algún consejo? Sí. Yo creo que un consejo muy importante es que intenta venir con realmente algo de alemán. O sea, porque si no es Berlín, que es una ciudad muy cosmopolita, o sea, realmente ahí tú podías defenderte en inglés, te va a costar si es que no tienes realmente un conocimiento de alemán, aunque sea muy básico. Y puede que te dé muchos malos ratos. O sea, el idioma es importante aquí en Alemania. ¿Qué otra cosa? Yo creo que al final es como tener, prepararse lo mejor posible, claro, con el idioma y con respecto como a lo que tenga que ver con respecto como a la vida, así como asegurar como el tema de las viviendas, que eso es que todo se demora mucho, un montón, entonces como que ir un paso adelante con respecto como a todo eso, porque la burocracia siempre te va a luchar, bueno, y te va a, y te vas a dar cuenta que en una de esas, no sé, quieres homologar la licencia o quieres hacer algún trámite y te das cuenta cuando estás acá que eso se demora 2 años o se demora 6 meses, entonces como que mejor como que verlo, prever como todo ese tipo de cosas. Sí, y el almendún. O sea, no el almendún. Ve hartos videos que te digan más o menos los pasos que tú necesitas hacer cuando tú llegas a un lugar. Como por ejemplo el almendún, que es cuando tú te inscribes en el ayuntamiento y dices, hola, yo vivo aquí. Y ese papel te ayuda a abrir muchas otras puertas. Entonces, ese tipo de cosas, agarra hartos videos e información para que tú puedas después llegar a hacerlo. Eso es muy importante. Y también creo que es muy importante que no te dejes asustar o guiar por las experiencias de otras personas. O sea, nuestra experiencia no es lo que te puede pasar a ti, la otra experiencia no es necesariamente lo que te puede pasar a ti. De esos videos agarra solamente la información objetiva, que son los trámites que hay que hacer, pero no la parte que te mete miedo o que dice, no, a mí me pasó esto, porque, oye, cada experiencia es totalmente diferente, ¿ok? Segundo, errores que deberían evitar. No compres tu chip de teléfono nuevo en el aeropuerto. Te va a salir muy caro. No. Hay que comprarlo. Eso es mi pelo. ¡Ah! ¡Me jala el pelo! Errores que deberían evitar. Errores que deberían evitar. Aquí no se saludan de beso. No, de la mano. Si tú te acercas mucho al alemán, se va a sentir como... Porque un alemán, algo que amo de los alemanes aquí es el hecho de que puede ser muy frío, un alemán es muy frío, muy distante, pero una vez que te deja entrar en su círculo de amistades, bueno, es como un perro leal. Yo creo que algún error, no sé, debe ser como si te va a transportar como en temas de transporte, en una de esas comprar como los tickets mensuales en vez, o claro, tickets mensuales en vez de estar pagando día a día. Claro, el Deutschland Ticket, claro, mucha gente no sabe, y el Deutschland Ticket es para, te puedes movilizar a través de toda Alemania y es muy bueno. O sea, son 63 euros, ya está más caro de lo que era, pero con eso puedes moverte por toda Alemania
por cualquier lado, buses, lo que sea que te toque, y en realidad es más económico que comprar los diarios, entonces sí, Claro. eso es bueno, como que en ese sentido escoge bien hacia dónde, o sea, toma buenas elecciones, o sea, infórmate. Sí, Verdad. Quedan 4 minutos. ya. Y por último, ¿qué cosas deberían traer sí o sí? ¿Qué cosas deberían traer sí o sí? Si vienes de Chile, trae Tapsin. Loco, aquí tú te enfermas y te mandan a tomar té. Aunque estés muy mal, es muy complicado. El tema de encontrar un médico de cabecera, porque aquí tú usas médico de cabecera, es súper difícil. Cuesta mucho encontrar médicos de cabecera. Entonces, y más encima, cuando lo lográis, muchas veces tenéis que pasar por el filtro que se llama secretarias, que yo no sé de dónde se toman eso, ellas sus atribuciones, pero si ellas consideran que no estáis suficientemente enfermo para que te atienda el doctor, no te agendan, no te atienden. Filo, es una tortura. El tema de la medicina aquí es una tortura. Así que prepárate y si vienes para acá, trae Tapsin. Va a ser tu mejor amigo. Y paracetamol, O ibuprofeno. sea, claro, el ibuprofeno acá, el no recetado es de 400 miligramos. A un Entonces, chileno no le hace ni cosquillas, no, así que miligramos tráelo. no. Sí, miligramos, miligramos. Miligramos. Miligramos, De 400, ya. dejémoslo así. Sí. El ibuprofeno es de 400. O Y sea, si tú estás el acostumbrado a paracetamol uno de igual. 600, weón, no, olvídalo. El paracetamol también. Onda, también es de 400. Entonces, no. O sea, prepárate con medicina. Eso sí, obviamente una cantidad normal, porque, güey, Claro, es que al final hay después medicamentos. migración te dice que usted es narcotraficante. No, pero al final hay como medicamentos que hay gente que no se toma cosas para la migraña que aquí no las venden nomás. Entonces como que como investigar un poquito más del tema porque te puedes encontrar con la sorpresa de que aquí no está y bueno, ahí vas a tener que acostumbrarte. Buena ropa. Eso es importante. O sea, aquí igual hay muchos lugares de segunda mano que tú puedes comprar ropa buena, bonita y barata, o también muebles, o la gente tira los muebles a la calle. Pero es importante acá que, de hecho, hay un dicho que dice que no hay mal clima, hay mala ropa. Entonces, aquí es muy importante que sepas protegerte del invierno, porque es hardcore. O sea, muy importante que escojas una buena ropa si es que vas a darte la flojera de traerte la ropa desde allá, entonces escoge buena ropa, más orientada hacia el invierno. 2 minutos, despidamos la web. Ya. Eso, no se nos ocurren más consejos sobre qué puedes traer, pero mira, confianza, confía en ti, confía en el proceso. Así que muchas gracias por vernos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos en este tiempo. Vamos a tener que editar harto video, pero esperemos que alcancemos a hacer 1 hora. Y nada, pues, si no estás suscrito nuevamente, suscríbete a nuestro canal Nakama, porque esto... ¿1 hora de video? Cada vez vamos más para adelante. Ni cagando hago 1 hora de video. Chao Nakama, muchas gracias por vernos y suscríbete. Chao, Nakamas, cuídense. Nos vemos en otra ¡Feliz oportunidad. aniversario para nosotros! Adiós.